Buenas noches a todos. Es un gusto darle la bienvenida a este webinar del Comité de Nefrología Crítica dedicado a la terapia SCOF la insuficiencia cardíaca congestiva y el uso de la hemorabsorción en la práctica clínica. Unas temáticas que han ganado relevancia en los escenarios más complejos de la medicina crítica. Hoy nos convoca la necesidad de analizar estas terapias desde la evidencia disponible, la experiencia clínica y el juicio clínico. Agradezco a nuestros panelistas por aceptar la invitación y a todos ustedes por acompañarnos. En la noche de hoy vamos a tener al doctor Santiago Párraga, especialista en medicina crítica y terapia intensiva, magíster en liderazgo educativo, intensivista del Hospital Civil de Ipiales, intensivista del Hospital de San Andrés de Tumaco, miembro ANSI, vocal del Comité de Metabolismo, Nutrición y Endocrino y miembro del Comité de Nefrología Crítica. Nos hablará de uso de terapia SCOF en insuficiencia cardíaca congestiva en el paciente crítico. Adelante, doctor Santiago. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches para todos. Bueno, el SCOF lamentablemente ha tenido una mala prensa desde sus inicios y eso debido a pues, varios estudios que lamentablemente no tuvieron, o lo que demostró fue que lo que no hay que hacer. Entonces, eso es lo que vamos a defender hoy día, cómo el SCOF podemos integrarlo a nuestra práctica en el manejo de los pacientes de falla cardíaca, sobre todo como estrategia en la descongestión dirigida en las unidades de cuidados intensivos. Bueno, como les decía, pues SCOF lamentablemente ha tenido mala prensa por los estudios que se han realizado, pero que, pues, viendo el lado bueno, demostraron lo que no tenemos que hacer con el SCOF. Y es lo que vamos a defender el día de hoy para tratar de integrarlo en nuestra práctica diaria como estrategia de descongestión dirigida en la unidad de cuidados intensivos. ¿Cuál es el verdadero problema de la insuficiencia cardíaca? Porque los pacientes persiste la congestión pese al tratamiento establecido, que existe un deterioro multiorgánico que va siendo progresivo, no es la suma de un, sino es algo continuo, algo lineal, que va empeorando la condición del paciente, que el deterioro de la función renal limita la terapia de tratamiento en nuestros pacientes y que se acompaña de una alta mortalidad y alta rehospitalización. Podemos ver en estos estudios de McMurray y de Metra, en el cual epidemiológicamente nosotros podemos tener que la insuficiencia cardíaca crónica tiene una mortalidad de 20% a los 2 años, inclusive con el tratamiento óptimo de diuréticos y de manejo de la falla cardíaca. Y en cambio la insuficiencia cardíaca aguda descompensada tiene una mortalidad alta del 60% y tiene un alto porcentaje de reingreso en los primeros 90 días. Además, podemos ver en este estudio de Dagman que entre más signos de congestión se presenten en un paciente al ingreso hospitalario, tienen un mayor riesgo de mortalidad, un menor sobrevida, y que esto, cuando se suman estos, el riesgo es mucho mayor. Y podemos ver aquí, que llama la atención en la diapositiva del lado izquierdo, que cuando la ascitis es presente, nos indica que es un evento crónico de congestión que ya tiene compromiso tisular. En este estudio PLAS nos pudo demostrar que los pacientes que se dan de alta, incluso después del manejo óptimo en el cual ya estaban asintomáticos, todavía persistían, cuando se realizaba un eco pulmonar, todavía persistía la evidencia de líneas B. Y lo clasificaron en 3 grupos, en el cual todavía existía un grupo con más de 7 líneas B, lo que se asocia con una mayor mortalidad y reingresos por falla cardíaca. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es probablemente la falla? Probablemente, como vemos en esta diapositiva en el lado derecho, la eficiencia diurética no es la adecuada, no es la misma en todos porque requiere un sinnúmero de parámetros. Desde la absorción, cuando es el manejo oral, desde que llegue el medicamento al túbulo, desde que sea transportado, y pues el efecto que no va a ser lo mismo en los pacientes, y podemos ver en esta gráfica del lado derecho, en el cual una dosis de 40 miligramos había unas diferentes respuestas en cada uno de los pacientes, y muchas veces no era óptima, que lo óptimo se estableció en este estudio que sea mayor a 3.000 en 24 horas. Y esto se agrega, lo que vemos en la parte izquierda de la diapositiva,
lo que es la verdadera síndrome cardiorrenal, que es el nicho donde va a trabajar el SCOF. Para cumplir esto, pues tenemos que tener pues una congestión o una sobrecarga de volumen, un incremento de la función renal funcional, una alteración de la función renal funcional, sobre todo que le evaluamos con la creatinina mayor a 0,3 y una resistencia diurético que va a ser dada por el aumento de la dosis de diurético y con efectos cada vez menores. Entonces lo que se quiere establecer es un cambio de paradigma fisiopatológico, porque si nosotros entendemos la parte fisiopatológica, vamos a entender dónde es el nicho del SCOF. La congestión no es igual a un aumento de agua corporal. En los pacientes cardíacos la congestión es igual al aumento de presión. El aumento de presión, sobre todo venoso, lo que va a generar una redistribución intravascular e intersticial que es muy frecuente, una activación neurohormonal, porque como sabemos, el círculo vicioso de la falla cardíaca es que hay una hipoperfusión y posteriormente una activación del sistema renina-angiotensina con retención de líquidos, aumento de las sustancias vasopresoras y lo que genera una disminución de la capacitancia venosa, generando aún más presión y estos pequeños cambios de volumen van a generar mayor presión en el retorno venoso. Y aquí lo podemos ver en esta gráfica. Vemos en el lado izquierdo un vaso normal en el cual tiene las presiones hidrostáticas y coloidosmóticas equilibradas, por así decirlo. Vemos los capilares linfáticos que están en verdes, que están haciendo su trabajo de drenaje, y que vemos un glicocáliz que se mantiene normal. En la mitad de la diapositiva podemos ver una falla cardíaca compensada en el cual las presiones colinosmáticas y la presión hidrostática y la colinosmática están aumentadas, pero están equilibradas. Este paciente es un paciente muy frágil que fácilmente se puede descompensar. Vemos que todavía el glicocáliz se mantiene, no hay pérdida del mismo, pero vemos que ya el drenaje linfático ya empieza a ser más activo para poder mantener seco el intersticio. Y en la tercera, del lado derecho de la imagen, podemos ver ya una falla cardíaca descompensada en donde vemos que la presión hidrostática supera la colinosmótica, hay ya alteración total del glicocáliz con pérdida de líquido hacia el intersticio, los capilares linfáticos ya son incompetentes, no pueden drenar la cantidad de líquido y vemos ya este encharcamiento tisular. Y es lo que genera la congestión, y aquí podemos ver que la congestión la podemos evaluar de varias formas, y sobre todo el objetivo de evaluar la fisiopatología antes de hablar del SCOF es saber los fenotipos que nosotros nos encontramos en el paciente con insuficiencia cardíaca y cuáles de ellos se benefician o no del manejo con SCOF. Por ejemplo, en la diapositiva del lado derecho podemos ver los 4 fenotipos que son a nivel pulmonar y agudo. Vemos el aumento de la presión intrapulmonar, en donde ya se presentan síntomas que podemos medir, por ejemplo, con eco, aumento de la presión diastólica del ventrículo izquierdo, aumento de la presión capilar de la arteria pulmonar. El fenotipo en relación a la pulmonar tisular, cuando ya hay compromiso o ya hay sintomatología, por así decirlo, ya hay derrame pleural, ya hay rales, ya hay un compromiso tisular. A nivel sistémico, la parte intravascular, vemos sintomáticamente, vamos a ver signos al momento de la dilatación yugular, un aumento de la cava dilatada a través del eco, y cuando hay compromiso ya tisular sistémico, vemos el edema periférico y la ascitis. Y también nosotros podemos evaluarlo, o mejor dicho, lo más difícil en un paciente cardíaco es evaluar si está euvolémico. Eso es lo más complicado. Siempre vamos a poder evaluarlo o evidenciar que sí está congestivo levemente o moderado o incluso severo cuando ya requiere algún tipo de terapia especial. ¿Cómo lo evaluamos? A través de síntomas clínicos de congestión como la vena yugular, la hepatomegalia, edema. También lo podemos evaluar con radiografías, con biomarcadores como el ProBNP. A nivel del eco podemos evaluar la imagen de la cava, la distensibilidad y la ecografía pulmonar. En esta diapositiva lo que he tratado de transmitirle es la importancia de utilizar
todas las herramientas que vimos en la diapositiva anterior y utilizarla de forma adecuada sabiendo dónde se produce cada uno o dónde es su nicho, por así decirlo. Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho el ProBNP, que es el que tenemos disponible mayormente, pero vemos que este nos da eh, una baja condición en lo que es la presión auricular derecha, ¿sí? Sin embargo, el CA-125, que es un marcador utilizado siempre, casi siempre como en busca de neoplasias, nos da un mayor eh, parámetro de decir, este paciente todavía está congestivo. Lo podemos ver en la parte derecha de la gráfica, donde vemos que el ProBNP, ¿qué nos va a traducir? Son aumento de presiones intracavitarias. Eso es lo que nos dice. O sea, en general no nos dice si hay una sobrecarga en sí, sino un aumento de presión a nivel intracavitario, sobre todo a nivel del corazón. Sin embargo, a nivel, en la parte baja, en lo que es el sea de 125, ya podemos evaluar lo que es la parte tisular, y es un parámetro, un biomarcador que nos ayuda mucho y que podemos ver en la gráfica del lado izquierdo, que se marca altamente sensible y específico a nivel, cuando se elevan las presiones a nivel de la aurícula derecha y también en la presión de la arteria, del cuño de la arteria pulmonar. Otros marcadores que algunos están en estudios y otros no tenemos disponibles, pero que a futuro nos pueden ayudar en el manejo. Recuerden que los biomarcadores son un apoyo diagnóstico, igual que la radiografía y la ecografía, y pues el contexto clínico y la condición del paciente. El eco, pues cada vez gana más terreno en las unidades de cuidados intensivos y a la final es que nos va a decir por qué, cuál es el paciente que se beneficia del SCUF y cuál es el paciente que tiene una clínica congestiva oculta, porque es muy tardío la sintomatología, ya cuando el paciente está sintomático, pues es muy tardío en relación al eco que puede evidenciar una congestión oculta y compromiso ya tisular, utilizándolo a nivel pulmonar, como vemos a nivel en esta diapositiva, compromiso pulmonar, compromiso hepático con alteración ya dependiendo del estado en el que se encuentre el paciente y compromiso renal, pues esto lo vamos a ver más adelante, la vena cava inferior, muy importante para el manejo de los pacientes, que nos permite evaluar este tipo de paciente en relación a sobrecarga y congestión. Entonces, no he tratado de abarcar todos los parámetros multiorgánicos que genera la congestión, vamos a hablar solo de la nefropatía congestiva, que es al final el nicho principal en relación al SCUF. Vamos a ver en esta diapositiva, en el lado izquierdo, eh, vamos a ver una nefrona normal, ¿sí? Vemos el intersticio seco con sus capilares adecuadamente. Sin embargo, en el lado izquierdo, en la parte medial, podemos ver una nefrona ya en una insuficiencia cardíaca ya descompensada y podemos ver en el lado derecho los vasos, como vemos, y aquí es un concepto claro, un sesgo cognitivo que todos tenemos desde nuestra formación, es que se creía inicialmente que la falla renal en el paciente cardíaco era secundario a hipoperfusión por el bajo gasto. Sin embargo, con toda la información actual, podemos evidenciar en esta diapositiva, en el lado derecho, podemos evidenciar que la función circulatoria, es decir, la perfusión renal se mantiene, pero lo que sí está alterado es el drenaje venoso, o sea, el retorno venoso está alterado porque entre mayor es el edema a nivel del intersticio, mayor colapso de la vena capilar a nivel de la nefrona, lo que produce pues, una alteración de la función de esta nefrona. Y por ende el empeoramiento de la función renal en la falla cardíaca. Pero no solamente ocurre a nivel de la cápsula, sino que también esto ocurre a nivel periférico, por así decirlo, no solo a nivel renal. Por ejemplo, en esta diapositiva del lado derecho podemos ver que la citis, el edema de asas, el aumento de la presión intraabdominal va a generar un aumento de la presión sobre el riñón, que ya está lleno de líquidos y aparte va a tener un colapso externo, ¿sí? Y también en el lado izquierdo de la diapositiva vamos a ver la grasa perirrenal
cómo el edema de esta grasa va a generar un colapso de la vena perirenal y generar mayor encharcamiento, por así decirlo, del riñón. Y eso se lo ha medido a nivel de varios estudios, por ejemplo, en este estudio de Dharma en el 2014, que pudo evaluar que pese a que la función renal esté adecuada, por ejemplo, vemos en la parte de abajo el filtrado glomerular, pese a que esté normal o incluso aumentado, persiste todavía congestión, ya sea de uno, de dos o de tres signos, y que no se relaciona este fallo renal, no se relaciona en sí con la alteración de la función, sino directamente por la congestión. En esta otra imagen podemos ver que la congestión genera una alteración de la función renal y que va a estar dada principalmente o evidenciada principalmente por el aumento de la presión venosa. Como podemos ver en la diapositiva del lado izquierdo, cuando la PVC aumenta, la filtración glomerular es la de mayor alteración en relación, y aquí vemos el sesgo cognitivo que hablábamos en relación de la hipoperfusión renal en la falla cardíaca, porque vemos que entre más gasto cardíaco, igual la alteración de la función renal está presente. O sea, que no es, la alteración de la función renal en la falla cardíaca no es dependiente de perfusión, es dependiente de la presión venosa aumentada, y podemos ver en esta imagen de Kaplan-Meier, en el lado derecho, donde entre más aumentada está la presión venosa central, hay mayor alteración de la función renal, y en esta diapositiva podemos evidenciar lo que estoy diciendo. Por ejemplo, tenemos en esta diapositiva 4 evaluaciones, 4 grupos de pacientes, en el cual vemos que el grupo donde tiene una presión venosa central elevada o alta, que son los del lado derecho, incluso si tienen gasto cardíaco alto o bajo, siempre va a estar presente la alteración de la función renal, no así en el lado izquierdo, donde tienen una presión venosa central baja, con gasto cardíaco bajo o alto, van a tener una mejor función renal. Entonces, con esto nosotros podemos tener muy claro que el problema de la función renal en la falla cardíaca no es dependiente de perfusión, sino dependiente de presión venosa por la congestión preexistente. Entonces, ¿por qué el SCUF tuvo esa mala fama y por qué se lo ha dejado, por ejemplo, en los protocolos de manejo, en las guías, como última opción? Esto es debido, pues, a que los varios estudios presentados inicialmente fueron demostrando, pues, lo que no tenemos que hacer y que todavía no teníamos un manejo óptimo de la falla cardíaca. Aquí se presenta un protocolo con ese objetivo, un manejo óptimo de la falla cardíaca, inicialmente con un diurético en dosis óptimas, posteriormente en carga e infusión, posteriormente un segundo diurético, que es lo que tenemos que hacer, ya sea tiacídico o espironolactona, para disminuir esa resistencia y mejorar, y sobre todo disminuir esa reabsorción del sodio que se produce por la resistencia diurética. Cuando ya evidenciamos que es inefectivo, buscar otras opciones, como son ya vasodilatadores, o como última instancia ya las terapias, sea de ultrafiltración lenta continua como es el SCUF, o la terapia renal, que es lo que vamos a ver más adelante. En la gráfica también podemos ver en el lado derecho, lo ideal es la parte de descongestión, que es en la parte de arriba, en la parte verde, y pues lo que no queremos es llegar a la congestión, y ese es porque ese es el nicho donde nosotros vamos a trabajar, no solo inicialmente con el manejo diurético, que es lo que recomiendan las guías y todos los estudios, sino que cuando ya vemos limitado los diuréticos en relación al manejo de la congestión en el paciente con falla cardíaca, tenemos que buscar otras opciones, y esas opciones son disminuir la presión venosa sin depender de el túbulo renal, en este caso, como lo hacen los diuréticos. Entonces, para ello nosotros tenemos que buscar una herramienta que sea eficaz, que nos permita tener un control directo y predecible del balance neto, que nos permita una independencia de la respuesta tubular, como lo hacen los diuréticos,
que nos permite una titulación según la tolerancia hemodinámica del paciente y a su vez una corrección de la congestión sin colapso arterial. O sea, que en el tiempo nos permita eliminar líquido, pero sobre todo disminuir las presiones, que es nuestro objetivo. Las terapias renales y el SCOOP comparten la misma plataforma, por así decirlo, un catéter venoso central que requiere pues, también una bomba para mover la sangre, un filtro donde va a ser la ultrafiltración. Y aquí vamos a ver unas diferencias puntuales en relación a la ultrafiltración y la terapia de reemplazo renal. En relación al objetivo principal, el SCOOP, su objetivo va a ser la descongestión, no así la terapia de reemplazo renal, que va a ser la depuración y la eliminación de los componentes. Su indicación neta va a ser siempre la congestión refractaria, no la depuración como la insuficiencia renal aguda. El aclaramiento de solutos no está presente en el SCOOP. La tasa de flujo siempre van a ser bajas y en mayor tiempo. La prescripción va a ser clínica, como a través de la evaluación de todo lo que pudimos ver desde la parte clínica, de la parte de biomarcadores y sobre todo el apoyo ecográfico en este paciente. El riesgo de hipovolemia va a ser dependiente de la titulación. Entre más líquido le saquemos, va a generar mayor riesgo de complicaciones como hipovolemia, y las limitaciones es que tenemos que aprender a manejar, o sea, requiere una experticia porque como vamos a ver más adelante en los estudios que se llevaron a cabo, pues nos demostraron qué es lo que no tenemos que hacer. El blanco fisiopatológico del SCOOP va a ser la hipertensión venosa sistémica. Ahí es donde va a actuar en la congestión compartimental, renal, hepática, pulmonar y en el exceso de presión retrógrada que toda esta hipertensión nos genera. No actúa sobre el gasto cardíaco, eso lo tenemos que tener claro, no va a mejorar el gasto cardíaco, aunque hay estudios que demuestran, como vamos a ver más adelante, el ligero aumento, no actúa en la resistencia vascular sistémica y tampoco en la activación neurohormonal, que eso es una parte buena, porque entre más diuréticos nosotros le damos al paciente, mayor activación del sistema neurohormonal, del sistema renina-angiotensina, aldosterona, el sistema simpático, y va a generar ese círculo vicioso de la falla renal que no lo generamos con el SCOF. El SCOF como herramienta condicional. Primero, debemos entender que requiere una estrategia condicionada por fenotipos, que no es para todos, sino que tenemos que darle a cada paciente lo que necesita, que es indicada solo cuando existe congestión persistente, cuando los diuréticos fallan, o sea, ya hicimos nuestro manejo con diuréticos y falla o son intolerantes, y cuando la perfusión es aceptable o ya está estabilizado. Esto es fundamental. El SCOOP no lo podemos poner como última alternativa en el paciente con choque y vasoactivos a tope, sino que requiere es un paciente que esté con una perfusión estable, aceptable, o que ya tenga unas dosis de vasoactivos ya estabilizadas para un manejo hemodinámico adecuado. Siempre debe ser titulada, monitorizada y reevaluada con lo que vimos en relación a clínica, biomarcadores y la ecografía. Vamos a ver rápidamente los estudios en relación, por ejemplo, el ultradisco, que fue el primero que se realizó en el 2001. Este es un estudio mecanístico que evaluó con Swan-Ganz, evaluó que si la ultrafiltración genera disminución de presiones de llenado, y logró, o sea, ese fue su objetivo. No presentó desenlaces clínicos y no tuvo población en UCI. Aquí podemos ver una disminución marcada de la presión venosa central, de la presión de la aurícula derecha y de la presión de enclavamiento de la arteria pulmonar. Ligeramente un aumento en el gasto cardíaco y el volumen sistólico, y también hubo una disminución marcada de la presión de llenado a nivel de la arteria renal, y no hubo mucho cambio en relación al porcentaje de volumen de pérdida. El RAPID-CHEF, que fue el segundo estudio que se realizó grande. Grande decimos, pues todos estos estudios fueron grupos pequeños de entre 40 y 50 pacientes, y en los más grandes hasta 200 pacientes. Este estudio, por ejemplo, fue un estudio piloto de factibilidad. Lo que quería evaluar era si era seguro iniciar la ultrafiltración temprana y en una cantidad de líquido adecuada.
Entonces, población, cuidados intensivos, que no demostró, pues que no tenía desenlaces blandos como son rehospitalización y mortalidad. Podemos ver, esto fue lo que demostró la seguridad, que en diferentes sesiones logró alcanzar entre 3.000 hasta 4.000 de ultrafiltrado eh, en 24 horas, disminución en relación a litros con los diuréticos, y en peso pues no hubo mucha diferencia. Que sí hubo pues una mejoría marcada tanto a las 24 horas como podemos ver en abajo en el último ítem, una mejoría marcada en relación a las 48 horas de la ultrafiltración en relación a los cuidados habituales con diurético. El UNLOAD, pues que es un estudio fundamental en ultrafiltración moderna, es un ECA multicéntrico, aproximadamente 200 pacientes, una ultrafiltración temprana versus diuréticos en pacientes con falla cardíaca congestiva sin síndrome de cardiorrenal. Fue el primer estudio que demostró una disminución en la rehospitalización y que introdujo al manejo de la falla cardíaca como una herramienta de descongestión precoz. Podemos ver en el lado derecho de la diapositiva que hubo un menor número de pacientes que tuvieron reingresos. Entonces, eso fue uno de los resultados blandos aceptables. Y también podemos ver en el lado izquierdo, en la parte superior, una disminución del peso. Que también hubo un aumento de la creatinina en estos pacientes, sobre todo inicialmente de las 48 a 72 horas. El CARES-HF, pues muchos dicen que este fue el que satanizó el ultrafiltrado en la falla cardíaca. Sin embargo, lo que la guía dice es que debe de ser restrictivo y con un protocolo guiado. El estudio más influyente y citado de ultrafiltrado en falla cardíaca, ¿qué nos ayudó? Pues lo que no debemos de hacer, porque manejó una ultrafiltración fija con una estrategia farmacológica escalonada. O sea, comparó una ultrafiltración fija en todos los pacientes sin discriminar sexo, edad, talla, peso, eh, fenotipo, y sí, lo que sí hizo fue una estrategia farmacológica escalonada que fue adecuada, y por eso no hubo diferencia en resultados. Más bien hubo resultados, por así decirlo, malos para la ultrafiltración, como mayor incremento de creatinina. No hubo cambios en relación al peso. Lo que sí hubo fue mayor sangrados, mayor retención de sodio, y también complicaciones, eventos adversos relacionados con la terapia, como una hemorragia gastrointestinal por anticoagulación, neumonías y sepsis o bacterianas por el catéter. El QUARP, en el 2014, otro de los estudios realizados en Italia por el doctor Marenzi, un estudio pequeño pero mejor diseñado, un ECA unicéntrico, aproximadamente 200 pacientes, una ultrafiltración intermitente con diuréticos versus diuréticos, insuficiencia renal crónica con congestión recurrente, que demostró disminución de rehospitalizaciones, que podemos ver aquí una disminución de rehospitalizaciones y una disminución en relación a el peso. El AVOID, que era el estudio que nos venía a dar respuesta, lamentablemente fue un estudio bien mejor diseñado, pero truncado, que fue suspendido precozmente. El objetivo era mejorar el diseño del UNLOAD, y lo que introducía era una ultrafiltración individual con un cuidado estándar ya más optimizado y más actualizado en relación al manejo de diuréticos. Pues lo poco que pudo demostrar es que tenía menor rehospitalizaciones en el grupo de ultrafiltración. Otros metaanálisis y estudios pues, han demostrado que hay un aumento de pérdida de peso y balance negativo, disminución de rehospitalización, no hay reducción en la mortalidad, eso lo tenemos que tener claro. Hay aumento de compromiso de la función renal inicialmente, y que lamentablemente pues todos estos estudios son heterogéneos en relación a modalidad, intensidad y selección de pacientes. Criterios clínicos para UCI: congestión clínica significativa documentada para SCUF, perdón, edema pulmonar persistente con un Vexus alto y una congestión venosa presente, respuesta diurética insuficiente o intolerancia a diuréticos, una perfusión aceptable o estabilizada.
¿Cuáles son los beneficios que se beneficia? ¿Cuáles son los fenotipos que se beneficia? Sobre todo el que se encuentra en la clasificación de Stevenson, el húmedo y seco. Ese es el grupo de insuficiencia cardíaca congestiva refractaria, también el síndrome cardiorrenal con nefropatía congestiva dominante, la congestión pulmonar persistente bajo ventilación mecánica y la falla del ventrículo derecho con presiones venosas elevadas. El Vexus, pues que todos lo conocemos y que debemos de empezar a usarlo y aprender más para poder dar un mejor tratamiento a nuestros pacientes, que nos va a demostrar un aumento de las presiones venosas a nivel hepático, que vamos a ver sobre todo una normalidad en relación al flujo. Eh, a nivel del Doppler vamos a ver una onda que ya se presenta, una onda pulsátil, y a nivel de la vena renal vamos a ver una discontinuidad monofásica, desaparece la onda sistólica y queda solamente la diastólica por el aumento de las presiones. Contraindicaciones absolutas: hipoperfusión. Paciente chocado con alta dosis vasoactivo no entra en las indicaciones. Vasoplegia severa no controlada, hipovolemia efectiva, falta de acceso yugular seguro, vascular seguro. ¿Por qué? Porque como toda terapia de reemplazo renal, necesitamos un acceso vascular que sea seguro y efectivo para poder lograr nuestra terapia. Contraindicaciones relativas: coagulopatía graves no corregidas, alto riesgo de sangrados, incapacidad de monitorización estrecha. La dosis. Salió de este estudio de Murray en el 2021, 1 a 1.75 ml por kilo hora es la dosis del SCUF. Menos de esto genera mayor edema y mortalidad, más de esto genera mayor hipoperfusión, isquemias y mortalidad. ¿Cómo calculamos la dosis? El ultrafiltrado neto es el que vamos a evaluar a través del ultrafiltrado total y menos las ganancias, que son los líquidos que nosotros le administramos al paciente, los ingresos que normalmente manejamos. ¿Cómo lo calculamos? En este ejemplo es ultrafiltrado total, es igual ultrafiltrado neto más ganancia, es decir, 1.75 por 24 horas por 80 kilos, lo que nos va a dar un total de 5.360, que es el cálculo total dividido para 24 horas, es decir, vamos a ultrafiltrar a este paciente 220 ml por cada hora para lograr ser efectivos y cumplir nuestros objetivos, que son disminuir la presión venosa y la congestión. Rangos habituales: una tasa inicial de 50 a 100 para evaluar la tolerancia y ser progresivos, llegar a 200 hasta 300 de acuerdo al cálculo que se le ha hecho al paciente, y reevaluar clínicamente, hemodinámicamente con el eco cada 4 a 6 horas. Monitorización obligatoria: hemodinámica, presión arterial continua, frecuencia cardíaca, vasopresores bajos, lactato, perfusión periférica, congestión a través del balance hídrico, el eco, el Vexus. Y a nivel renal o metabólica vamos a evaluar diuresis, creatinina y los electrolitos, porque están dentro de las complicaciones que se pueden presentar, como hipotensión, empeoramiento de la función renal, trastornos electrolíticos, complicaciones del acceso, como vimos en el KRSHF, y sangrados. Mensajes finales para terminar: tratar presiones, no solo balances. Ese es el objetivo de la terapia SCUF. Vigilar creatinina. Recordemos que en el SCUF va a haber un incremento de la creatinina por un deterioro de la función renal que va a ser funcional, ¿sí? Pero que posteriormente se va a recuperar. Corregir congestión persistente: tenemos que hacer la evaluación a través del eco y el Vexus para poder tomar mejores decisiones. Y un SCUF bien indicado nos puede cambiar el curso clínico del paciente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Santiago, por su excelente prestación sobre el CUF en la falla cardíaca agudamente compensada. Ahora el tiempo, vamos a seguir con el doctor García y al final hacemos las preguntas que tengamos a nuestros panelistas. Entonces, doctor García, puede ir montando la presentación. Perfecto, doctor, muchas gracias. El audio está bien, ¿sí? Sí, se escucha perfecto. El doctor García es nefrólogo internista, médico nefrólogo de GIR nefrovascular,
con experiencia durante los últimos 5 años en terapia de soporte extracorpóreo en pacientes con enfermedad renal crónica y lesión renal aguda. En el día de hoy nos hablará sobre hemoabsorción en la práctica clínica, conceptos técnicos, indicaciones y evidencia clínica. Adelante, doctor García. Listo, doctor, muchísimas gracias por este espacio, por esta invitación. Qué pena ser la persona que produjo el desorden. Yo sé que mi charla era para mañana, pero nuevamente en público agradezco que me dieran la oportunidad. Entonces, empezando, las terapias extracorpóreas convencionales principalmente se han diseñado para hacer un reemplazo de la función renal. Cuando hacemos la programación del equipo y más en los pacientes críticamente enfermos, tenemos, por así decirlo, dos formas de remoción de las sustancias que deseamos. Una es mediante la difusión, que es la técnica de diálisis, y la otra es la convección mediante la filtración. Las moléculas que queremos remover del torrente sanguíneo en estos circuitos extracorpóreos de nuestros pacientes podemos dividirlas según su peso en Dalton en moléculas de pequeño, mediano y largo tamaño. Pero lamentablemente, como podemos ver en la imagen de la derecha inferior, a mayor peso molecular, el coeficiente de cebado va disminuyendo, es decir, la capacidad de lograr que esta molécula de gran tamaño logre atravesar los poros de la membrana del filtro de diálisis. Con lo cual muchas moléculas, principalmente las producto de las cadenas inflamatorias, quedan en el torrente sanguíneo del paciente. Aquí es donde venimos a hablar de un tercer tipo de modalidad extracorpórea que ya hace mucho tiempo existe, pero que es de uso reciente en Colombia, y es la modalidad de la hemoadsorción. Básicamente, volvemos al punto, es una terapia de purificación extracorpórea de la sangre en la cual un soluto objetivo es removido mediante la unión de esta molécula a un material absorbente. Este material absorbente lo conocemos o se define técnicamente como la sustancia sorbente. Los cartuchos de hemoadsorción podemos verlos técnicamente, o el volumen de este va a contener principalmente un puerto de entrada y salida de la sangre, el material sorbente, el cual puede ser de origen natural como el carbón activado, o de material sintético como diferentes polímeros, que son los que tenemos acceso más que todo hoy en día. El segundo componente a tener en cuenta es la distribución y la composición estructural dentro del cartucho de este material sorbente, que puede venir en esferas, perlas, gránulos, hojuelas o fibras extendidas como las fibras de los canales de la membrana de diálisis. Y tenemos un sistema de poros que va desde los nanoporos, más de 50 Dalton, hasta macroporos, 500 Dalton. Dependiendo la cantidad del material sorbente y de la cantidad de estos poros en el material, podemos tener un área de superficie de exposición de la sangre del paciente con respecto a la masa de este material que va desde 300 hasta 1200 metros cuadrados por gramo de material sorbente. Aquí estamos descomponiendo un cartucho en el cual el material sorbente está compuesto mediante pequeñas perlas. Tenemos entonces el puerto en la imagen de la izquierda, en la parte superior, el puerto de entrada de salida, el puerto de entrada de sangre, el puerto de entrada de salida, el cartucho de policarbonato, y si destapamos este cartucho podemos observar una pequeña red de poliéster para prevenir que las perlas logren entrar al torrente sanguíneo del paciente. En la imagen de la derecha, o en el video de la derecha, tenemos un video original en el cual podemos ver, ya se lo voy a colocar, cómo empieza a ingresar la sangre en el cartucho de hemoperfusión, que está pues amarrado al lado del cartucho o el filtro de diálisis. Vemos entonces un movimiento de la sangre interpartículas, vemos cómo estas se van llenando de sangre. ¿Y qué estamos buscando con esto? Paso a la siguiente diapositiva. 3 fases de movimiento de la sangre con respecto al material sorbente. El primero es el movimiento de la sangre interpartícula, el segundo es interfase, donde se hace el contacto de la sangre directamente con el material sorbente, y posteriormente, para ampliar esta capacidad de absorción, normalmente este material sorbente tiene unos poros en los cuales la sangre debe articularse dentro de ella, y esto se conoce como la intrafase, en la cual podemos entonces hacer la exposición directamente de las sustancias al material sorbente. Como les había comentado al inicio, dependiendo del tamaño de la molécula, es la capacidad de pasar los poros. La ventaja del material sorbente es que trabajamos con macroporos, en el cual pueden ingresar moléculas de gran tamaño molecular que normalmente la membrana de diálisis no puede remover, como vienen siendo la interleuquina 6 con 22.000 Dalton o 22 kilodalton, la interleuquina 17 con 35.000 kilodalton, el factor de necrosis tumoral alfa con 51.000 kilodalton.
Además de esto, cuando estas moléculas se encuentran en la intrafase, es decir, dentro de los poros del material sorbente, luego viene el proceso de absorción, que es quelar y atrapar esta sustancia. Esto se puede realizar por tres fuerzas físicas. La primera, las fuerzas de Van der Waals, que son fuerzas reversibles, por lo cual son las más débiles. La segunda son los puentes de iones, en los cuales básicamente vamos a reemplazar una sustancia por otra. Entonces, reemplazaríamos por calcio o por magnesio, que tampoco es la utilidad realmente de este material. Y los terceros son los puentes hidrofóbicos, en los cuales se absorbe esta sustancia. La terapia de hemoabsorción, dependiendo si se expone directamente la sangre al material sorbente, se define como hemoperfusión. Y si lo que hacemos es una separación mediante un plasma filtro, es decir, las membranas de terapias de recambio plasmático, al separar el plasma y exponerlo al material sorbente, se define como plasma perfusión. Dependiendo el material objetivo a absorber, podríamos dividir los cartuchos de hemoabsorción en aquellos que se concentran en los productos de daño tisular o las moléculas asociadas al daño tisular, como son las interleuquinas, o los productos patógenos, como los lipopolisacáridos y las endotoxinas. Hasta el momento, aquí les quiero mostrar una pequeña tabla de diferentes cartuchos comerciales, dependiendo si tienen la capacidad solo de remover estas sustancias o si tienen también la capacidad de realizar terapia de reemplazo renal asociada. La experiencia principalmente mía va con respecto a los cartuchos que se enfocan en las perlas de un material llamado divinilbenceno, poliestireno divinilbenceno, en el cual tenemos la tecnología de Jafrón, la tecnología Cytosol y la tecnología Bioson o Biosky. Teniendo entonces esto en cuenta, los sistemas o un sistema de clasificación, ya que no hay uno universalmente aceptado, para los cartuchos comerciales va a dividir primero si el material es de membrana o sorbente, el mecanismo de la absorción de la sustancia objetivo, el tamaño del poro para la exposición del material absorbente y la molécula objetivo a ser quelada en los pacientes. Además de los sistemas de divinilbenceno y de perlas, tenemos por ejemplo el sistema Toray-Mixin, en el cual en el gráfico tridimensional de la mitad podemos ver el puerto de entrada de sangre, el cual al ir entrando la sangre en este se va repartiendo horizontalmente y va pasando por unas membranas de polipropileno, que están recubiertas con polimixina. Idealmente el objetivo de estas es quelar o atrapar los lipopolisacáridos o los lipopolisacáridos o los productos derivados de los patógenos. También tenemos un tercer tipo de membrana que hace una combinación de la capacidad de hemoabsorción con las terapias de reemplazo renal, que es el sistema Oxidis. En la membrana de absorción se puede dividir en tres capas. Inicialmente una capa en la cual está la exposición a la sangre del paciente, la cual está recubierta de heparina para tratar de prevenir los fenómenos de trombosis y la formación de una submembrana por las proteínas de la coagulación que pueden engrosar artificialmente la membrana y dificultar el intercambio o el movimiento de moléculas. Tenemos una segunda capa de polietileneimida, la cual es de cargas positivas para atrapar las endotoxinas, y una tercera capa que es la que está expuesta al efluente de policrilonitrilo, que básicamente es para atrapar las citoquinas del torrente sanguíneo del individuo y favorecer entonces su quelación en la membrana. ¿Cuáles son las indicaciones de las terapias de hemoabsorción? Aquí tenemos una pequeña lista y quisiera poderlas cubrir todas el día de hoy, pero vamos a tratar de enfocarnos en unas que son las más frecuentes en las unidades de cuidado intensivo. Vamos a iniciar primero con la sepsis, que es el origen principal de estas terapias, en la cual hay que recordar que la sepsis es un proceso de una relación compleja entre la agresión del patógeno y una respuesta desmedida del huésped. Normalmente y clásicamente la aproximación a nuestros pacientes es un tratamiento antimicrobiano, el control del foco infeccioso si es necesario con el drenaje o el procedimiento quirúrgico, y el soporte orgánico según necesite el individuo, control del dolor, control de temperatura, reanimación hídrica, soporte vasoactivo y optimización de presiones.
Dentro de este fenómeno, como hay una respuesta desmedida por parte del individuo por las endotoxinas que favorecen la liberación de diferentes citoquinas proinflamatorias y una pérdida de la relación entre las pro y las antiinflamatorias, una infección local puede favorecer una inflamación sistémica con fenómenos de vasodilatación y disfunción endotelial, hipotensión, alteración de la microcirculación y con esto favorecer al final el choque séptico refractario y la disfunción multiorgánica en nuestros pacientes, lo cual puede llevar a una tormenta de citoquinas y una muerte temprana de estos individuos. El objetivo de la terapia de hemoabsorción es una recuperación temprana de la respuesta de inmunomodulación del individuo. Aquí entonces venimos a hablar de algunos estudios. Primero, ¿qué beneficio tiene entonces modular la carga de citoquinas en los individuos? Este es un estudio con tecnología de Jafron, los filtros HA330 y 380, o los cartuchos, perdón, HA330, 380, en los cuales se hace una comparación de la respuesta hemodinámica de los individuos entre el inicio, tercer día y séptimo día. Podemos ver en los pacientes que estaban recibiendo la terapia de hemoabsorción una disminución progresiva de la dosis de los vasoactivos comparada a los pacientes en el grupo control, en el cual vemos un aumento progresivo de la dosis de vasoactivo. Y esto se puede ver representado también en una disminución progresiva de la interleuquina 6, representada en el gráfico de la derecha en las columnas en blanco, una disminución progresiva hacia el tercer día de la carga de interleuquina como factor proinflamatorio en el paciente. Vemos también una modulación en la mejoría en los índices de resistencia vascular, un índice cardíaco preservado y una disminución de la frecuencia cardíaca en estos pacientes, que también se ha asociado con mejoría de los índices de oxigenación y una disminución del puntaje de SOFA en la evolución del paciente. Este es un segundo estudio en el cual se tomaron pacientes que tenían lesión renal aguda, choque séptico, entonces lo cual se hace una combinación de la terapia de reemplazo renal más el cartucho Jafron HA330 o HA380, en el cual vemos una comparación entre el paciente en el grupo control y el grupo de tratamiento, con una disminución progresiva en el tiempo después de exposición a una sesión de los niveles de interleuquina 6, interleuquina 8, de los niveles de procalcitonina y una disminución de la dosis de norepinefrina en el grupo tratamiento, columnas del lado derecho, con respecto a un aumento progresivo de la dosis de norepinefrina en el grupo control. Luego aquí vemos una tecnología diferente, que es la tecnología Oxiris, que está principalmente diseñada para quelar endotoxinas. Se seleccionaron pacientes en choque séptico que estuvieran asociados con lesión renal aguda CADIGO 3 e indicación de terapia de reemplazo renal y que se les hizo una medición de actividad de endotoxinas mayor a 0.03 unidad por mililitro. Entonces, lo que podemos observar en el tiempo entre los pacientes con filtro de terapia de diálisis estándar versus el filtro de Oxiris, en el tiempo en medición a 1, 3 horas, 8 horas, 16 y 24 horas, es una caída progresiva de los niveles de endotoxinas. Que aquí lo podemos comparar nuevamente, una disminución significativa de las endotoxinas, asociado también a una disminución de las interleuquinas proinflamatorias. Solo el factor de necrosis tumoral alfa presentó un descenso del 70% en los pacientes con terapia Oxiris versus aquellos que estaban con el cartucho de diálisis habitual, el ST150 de las terapias continuas. Tenemos entonces también un descenso de la dosis de norepinefrina en el grupo Oxiris de hasta menos 0.25 versus apenas menos 0.07 microgramo kilogramo hora en estos pacientes. Este tercer estudio con los cartuchos HA330-380 de Jafron se hizo una medición de los índices de oxigenación en pacientes con síndrome de dificultad respiratoria del adulto, en el cual se observó una mejoría de los índices de oxigenación hacia el tercer día en estos pacientes, asociada a una disminución de la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa, además de una disminución del requerimiento de la presión positiva al final de la aspiración o del PIB en el seguimiento de estos pacientes. Podemos comparar entre el día 0, un PIB inicial de 11 en el grupo de los cartuchos de hemoperfusión versus el grupo control de 10.7 y al séptimo día de terapia, un descenso en el grupo de los cartuchos de hemoperfusión del PIB a 4.3 versus 8.3 en los pacientes que no se les hizo terapia de soporte estándar. Con respecto a la sobrevida, se ha observado que los pacientes con terapia de hemoperfusión tienen un impacto de sobrevida a 28 días
o una supervivencia mayor de un 44% con respecto a los pacientes que solo se les expone a la terapia habitual, asociado nuevamente a mejoría en su estado hemodinámico, índices de oxigenación y disminución de la dosis de los vasoactivos. CytoSorb es uno de los cartuchos más conocidos a nivel internacional que también trabaja con el sistema de perlas del material divinil benceno y su base de datos o su registro internacional es el registro Cosmos. En este registro, la principal indicación del uso de las terapias de hemoabsorción fue por sepsis o choque séptico, seguido por los pacientes en choque cardiogénico asociado a terapia de membrana de circulación extracorpórea, pacientes con rhabdomiolisis, pacientes con falla hepática aguda o falla hepática aguda sobreagravada al crónico y síndrome de dificultad respiratoria. Esta es una publicación en la cual se enfoca principalmente en pacientes con choque séptico, pacientes que tenían un puntaje Apache de 23, es decir, una mortalidad elevada, y la plataforma de montaje principalmente en el 80 y casi 83% de los casos fue terapia de reemplazo renal más hemoperfusión versus hemoperfusión aislada, que también se puede sin la necesidad del filtro de diálisis. Lo que se observó fue una mortalidad en la unidad de cuidado intensivo en los pacientes con poblaciones sepsis del 37.5% en aquellos que recibieron terapia de hemoperfusión y una disminución entre pre y post recibir la terapia de hemoabsorción en la dosis de norepinefrina y una mejoría en sus índices de oxigenación. Es decir, que estas terapias se han asociado con una disminución de la mortalidad predicha en poblaciones en estado de choque. ¿Cuándo debe ser el momento idóneo para iniciar estas terapias? Porque en algunos casos, cuando tenemos desconocimiento de ellas, hemos optado porque sea la última opción que le podemos ofrecer a un paciente o la terapia de rescate cuando ya no hay nada más que ofrecerle al paciente. Este es un estudio en el cual se comparó la mortalidad iniciando la hemoperfusión cuando el paciente tiene criterios de estado de choque. Es definido como un choque séptico más un puntaje. Estos pacientes tenían un Apache de más de 15 puntos. Estos pacientes, en aquellos que se inició la terapia de hemoabsorción, cuando ya tenían más de 24 horas de establecido el momento de choque, se observó un aumento de su mortalidad global de un 69% a 2.5 días después de realizada la terapia. Es decir, al parecer aquí llegamos ya muy tarde. La terapia con los cartuchos Toray-Mixin, este fue también uno de los estudios más grandes y por los cuales las guías de Surviving Sepsis Campaign, en uno de sus objetivos, no recomienda las terapias de hemoabsorción, pero con este tipo de cartuchos, fue un estudio en el cual se evaluó la mortalidad a 28 días en pacientes con choque séptico y niveles de endotoxinas elevados, el estudio Éufrates. En este estudio, se seleccionaron pacientes que requieren una dosis equivalente a norepinefrina mayor o igual a 0.05 microgramo kilogramo minuto durante más de 2 horas continua, pero durante menos de 30 horas de estar recibiendo terapia vasoactiva, que ya hubieran recibido una reanimación hídrica adecuada, definida como administración de cristaloides mayor a 30 mililitros kilogramo en las últimas 24 horas, que tuvieran tratamiento antibiótico documentado en la historia clínica por una infección documentada, que cumplieran criterio de disfunción orgánica por un puntaje MODS mayor a 9 y que tuvieran una actividad de endotoxinas mayor a 0.6. Lamentablemente lo que se observó en este estudio es que entre terapia estándar y terapia hemoperfusión con la tecnología Toray-Mixin, la mortalidad fue semejante. En un subestudio del Éufrates, observaron que aquellos pacientes que tenían actividad de endotoxinas mayor a 0.9 tenían una mortalidad supremamente elevada y no era reversible. Entonces, lo que hicieron fue separar entre aquellos pacientes que tenían niveles de endotoxina entre 0.6 y menor a 0.9 y mayor a 0.9 y pudieron observar que en aquellos individuos que no tenían endotoxemia extrema, una disminución de la mortalidad en el seguimiento y en la estancia hospitalaria. Y en un tercer estudio post-hoc, en el cual se combinó la población del Éufrates con población japonesa en estudios retrospectivos, trataron de generar un perfil de pacientes que clínicamente se puedan beneficiar. Y en esto observaron que aquellos pacientes con choque séptico, que ya hubieran cumplido la reanimación, tratamiento antibiótico, disfunción multiorgánica, y que manifestaran coagulopatía, definido como un INR mayor a 1.4, y o niveles de lactato sérico mayor a 3 milimol por litro, el inicio temprano de las terapias de hemoperfusión con polimixina podían disminuir la mortalidad en estos individuos.
Entonces, en los casos de pacientes con sepsis y choque séptico, cuando reunimos la información de las diferentes tecnologías, podemos tener en cuenta que la recomendación o la población objetivo pueden ser aquellos individuos con diagnóstico de sepsis, según el tercer consenso internacional de sepsis, que tengan choque con requerimiento de soporte vasopresor con una meta de presión arterial mayor a 65 milímetros de mercurio, que a pesar de una reanimación hídrica adecuada, tengan un índice de disfunción multiorgánica mayor a 9 y que además de eso se puede asociar con un INR mayor a 1.4 y o un lactato mayor a 3 millimol por litro. También tenemos otro grupo que son los pacientes que cursan con sepsis y lesión renal aguda, CADIGO 3, que ya tengan indicación de terapia de reemplazo renal, que esté asociado a choque séptico y unos puntajes Apache 15, mayor a 15 o SOFA mayor a 2, también se pueden beneficiar de un inicio temprano de las terapias de hemoperfusión. El tercer escenario son los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria del adulto o aguda de origen no pulmonar. El estudio original de Jaffrón era pacientes que no tenían neumonía, pero dentro de la cadena inflamatoria desarrollaron SDRA, que tuvieran sepsis extrapulmonar y estén en estado de choque con o sin lesión renal aguda, se pueden beneficiar de las terapias de hemoabsorción. Como hemos visto, los pacientes con lesión renal aguda requieren ajuste de su dosis antibiótica. Los pacientes con terapia de reemplazo renal, dependiendo la modalidad de terapia de reemplazo renal y el tiempo de exposición a la terapia de reemplazo renal, requieren modificación de su dosis de antibiótico. En el caso de los pacientes que se les adicione terapia de hemoabsorción o hemoperfusión, en este caso, lamentablemente no tenemos suficientes estudios. Esto ha sido extrapolado a estudios in vitro, in vivo, en animales o en terapia en pacientes que han tenido sobredosificación de antibióticos. Aquí podemos ver entonces una división de algunos antibióticos representativos y a su vez la tecnología en la cual se ha generado esta evidencia. Tecnología CytoSorb, Jaffrón, Oxiris, Seraph y los filtros con polimixina B, el Toraixin. Tenemos entonces también la evidencia con respecto a la capacidad de remoción del antibiótico y básicamente los de mayor remoción son los de categoría C o D según la evidencia. Y la principal evidencia los tenemos con tecnología CytoSorb o Jaffrón. El segundo escenario a conversar es la rhabdomiolisis. En aquellos pacientes que han sufrido un trauma severo, una infección severa y hay destrucción del tejido muscular, se puede generar una sobrecarga del glomérulo y los túbulos renales a base de la mioglobina y las interleuquinas, lo cual puede llevar a la falla renal y muerte en estos individuos. Este es un estudio de rhabdomiolisis para el control metabólico en el cual se compara terapias de reemplazo renal continuo sola versus asociarla con hemoabsorción para la reducción de los niveles de CPK total en los pacientes y podemos observar que desde las 24 horas a las 48 horas de iniciar la terapia de reemplazo renal en estos pacientes tenemos una remoción mayor en la terapia combinada de los niveles de la CPK total, pero realmente la dañina para el túbulo renal es la mioglobina, que ahora vamos a conversar más adelante. En estos pacientes que se logra entonces un control de la cadena inflamatoria y una disminución del impacto en el daño tubular renal, la terapia combinada de hemoabsorción más terapia de reemplazo renal se ha asociado con una mayor sobrevida en nuestros pacientes, hasta de una mortalidad menor del 48% y una optimización del estado de hemodinámico en estos individuos. Aquí tenemos entonces el registro Cosmos con la terapia CytoSorb para ver el impacto en pacientes con rhabdomiolisis. Estos pacientes tenían una mortalidad predicha por un Apache de 26 puntos. Esta mortalidad predicha entre un 40 y un 50%. Se hizo un montaje de la tecnología CytoSorb en terapia continua en un 71% y en modalidades intermitentes en un 10%. En estos pacientes se pudo observar una disminución importante entre pre y post terapia de hemoabsorción de los niveles tanto de mioglobina como de la creatininfosfoquinasa o CPK total, generando entonces una mortalidad en los pacientes, una mortalidad en los pacientes que recibieron terapia de reemplazo renal más terapia de hemoabsorción de apenas un 26% con respecto a la predicha de un 40 a un 50%. Además de esto, los pacientes que sobrevivieron a la estancia de unidad de cuidado intensivo, se observó una mayor recuperación a 90 días y liberación de la terapia de reemplazo renal en aquellos individuos que recibieron terapia combinada de reemplazo renal más hemoabsorción.
Entonces, en los pacientes con rhabdomiolisis, ¿cuáles serían las indicaciones para asociar terapia de hemoabsorción o hemoperfusión? Cuando el paciente curse con niveles de CPK total mayor a 10.000 o niveles de mioglobina mayor a 3.000 y que ya cuente con indicación de terapia de reemplazo renal. En aquellos casos que la mioglobina no sea evaluable, el consenso de hemoabsorción en pacientes con rhabdomiolisis, punto 3, recomienda que se debe guiar según la condición clínica y el comportamiento de la CPK. Es decir, que si tenemos un deterioro de la función renal progresivo asociado a niveles de CPK en aumento progresivo, se recomienda el inicio temprano de la hemoabsorción en el paciente, así no tengamos indicación directa de inicio de terapia de reemplazo renal. ¿Listo? El tercer escenario es un proceso de cadena inflamatoria muy importante, que son los pacientes que han sobrevivido al politraumatismo. Estos individuos tienen 3 fases de mortalidad. La primera es inicialmente con el fenómeno del trauma, la segunda es en las primeras 24 horas y la tercera es después de las 48 horas, donde vemos un aumento de su mortalidad a pesar de que hemos estabilizado las fracturas o los daños tisulares cuando han logrado sobrevivir el trauma inicial. Las principales causas de muerte en estos pacientes son de origen por daño del sistema nervioso central o asociado a una falla respiratoria, muchas veces no por infección, sino por la cadena inflamatoria que se desencadena al estar recuperando tisularmente estos tejidos severamente agredidos. Perdón. Los principales reportes en la literatura, como podemos ver en la imagen de la izquierda, son reportes de casos en seres humanos o en animales en los cuales se utilizó la terapia de hemoabsorción, pero además de esto, muchos de estos individuos cursaban con rhabdomiolisis o con sepsis asociada. Este es el único estudio que pude encontrar, un estudio semicientífico, por así decirlo, porque a los familiares de los pacientes se les preguntaba si aceptaban que se les sumara la terapia de hemoabsorción versus aquellos familiares que no lo aceptaron. Entonces tuvimos 12 casos contra 13 eventos control, en el cual los pacientes con politraumatismo y que habían sobrevivido las primeras 24 horas, con o sin lesión renal aguda, con o sin sepsis, pero que estuvieran presentando respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? Y un aumento de la respuesta una caída progresiva de los índices de oxigenación, se les propuso exponerlos a terapia de hemoabsorción temprana. Y lo que se pudo observar es que en los pacientes intervenidos se presentaba una caída de los eventos de síndrome de dificultad respiratoria aguda y una mejoría de los índices de oxigenación con respecto a aquellos individuos que quedaron solo como terapia estándar. Aquí podemos ver entonces un aumento progresivo de la relación PAFI-FIO en los pacientes que recibieron la terapia de hemoabsorción versus aquellos individuos que no la recibieron en su momento. Entonces, en este estudio, ellos recomendaban que en los pacientes sobrevivientes de trauma mayor, posterior a 24 horas de estancia hospitalaria, estabilización clínica, que presentaran un índice de trauma ISS mayor a 15 puntos, o criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, independiente que tuvieran sepsis, se podría iniciar terapia de hemoabsorción temprana, exceptuando, ellos contraindican a su vez en el estudio, que los pacientes tengan hemorragia intracraneal mayor a 8 milímetros de mercurio, contraindicación por requerimiento de anticoagulación, o que tuvieran daño de órgano sólido no candidato a cirugía o trauma medular con déficit neurológico. Entonces, este es un estudio semicientífico, pero va en la idea de que el objetivo de las terapias de hemoabsorción es modular el desencadenante inflamatorio y los daños tisulares que se pueden generar. Este es un cuarto grupo de indicación, que es la pancreatitis. La pancreatitis en muchos casos puede generar una respuesta inflamatoria severa, disfunción orgánica múltiple, lesión renal aguda, síndrome de dificultad respiratoria en el adulto y favorecer la mortalidad de nuestros pacientes. En este estudio, los pacientes fueron llevados a terapia de reemplazo renal intermitente más hemoabsorción, en el cual se pudo observar una optimización metabólica asociada al cartucho o al filtro de diálisis y una modulación de la respuesta inflamatoria por los niveles de PCR, caída del puntaje Apache y mayor sobrevida renal o de mayor recuperación renal y liberación de la diálisis a futuro en los pacientes que se llevaron a la combinación de diálisis en modalidad intermitente prolongada y hemoperfusión que aquellos pacientes que se les dio terapia estándar de la pancreatitis. Además, la terapia, hay una pequeña serie de casos, 3 pacientes en los cuales se les hizo hemoperfusión aislada, y en los pacientes con pancreatitis por hipertrigliceridemia,
La terapia de hemoabsorción aislada, pues objetivamente no logró una disminución de los niveles de triglicéridos, pero sí una disminución de la cadena inflamatoria en estos pacientes. Este es un cartucho, esta es una foto que me favorecieron del grupo de Jafrón, que me pareció muy interesante. Los cartuchos de hemoperfusión posterior a la terapia en pacientes con pancreatitis, y podemos ver todos los triglicéridos que quedaron aquí atrapados. ¿Qué recomiendan estos estudios? En pacientes con pancreatitis moderada o severa por criterios Atlanta del 2012, con dolor abdominal agudo y continuo, y que por tomografía tengamos una pancreatitis categoría D o E en presencia de lesión renal aguda, sea categoría 1 o 3, se recomienda un inicio temprano de la terapia de hemoperfusión. En pancreatitis severa por criterios Atlanta con hipertrigliceridemia mayor a 1000, también se recomienda. Y en el tercer escenario que se recomendó en los estudios de serie de casos que se ha realizado, en pacientes que a pesar de 48 horas de terapia estándar no hay un descenso mayor al 50% de los triglicéridos, ellos lo recomiendan, aunque la única serie de casos de 3 pacientes que comparó los niveles de triglicéridos sin asociar terapia de diálisis, no se observó un descenso importante de los triglicéridos. El siguiente caso que quiero conversar rápidamente por petición del comité es el caso de las intoxicaciones. En algunos casos no contamos con antídotos o la evidencia sugiere que es mejor la remoción extracorpórea de agentes tóxicos o venenosos para el individuo. Contamos con las guías EXTRIP que hacen una revisión lo mejor posible de la evidencia disponible de qué modalidad de terapia de reemplazo extrarrenal o extracorpóreo es ideal para remover diferentes tóxicos, sean de medicamentos, de plaguicidas o de agentes ambientales como hongos o exposición a venenos de animales. Lamentablemente, dependiendo del tamaño de la molécula, si es mayor a 15.000 Dalton y si tiene un volumen de distribución amplio, las terapias de reemplazo habituales, como la intermitente, la prolongada y la continua, no van a poder remover adecuadamente estos agentes tóxicos. En Estados Unidos, el reporte de 2024 de mortalidad por de eventos de intoxicación, las principales causas fueron debidos a analgésicos, productos de limpieza doméstica, antidepresivos en un 5.5%, medicamentos cardiovasculares en un 5.1% y productos de cuidado cosmético. Y en aquellos pacientes que tienen una combinación de envenenamiento más lesión renal aguda, a mayor severidad de la lesión renal aguda, mayor mortalidad, siendo en estos pacientes un aumento de la mortalidad hasta 3.2 con respecto a aquellos pacientes que no desarrollaron lesión renal aguda. Aquí traigo el caso particular de los pacientes que tienen exposición a paraquat, sea accidentalmente por exposición tópica o consumo indebido por intento suicida o por errores. Estos son estudios principalmente en población en China, donde desde el 2014 ellos cuentan con una guía que lamentablemente no pude conseguir, en la cual recomiendan como primera línea de tratamiento en los pacientes intoxicados por paraquat las terapias de hemoabsorción. Este es un estudio en el cual hacen una comparación en los pacientes y los dividen entre tratamiento estándar, que es tratamiento de soporte, medidas antiinflamatorias, terapia hemoperfusión continua, terapia de reemplazo renal en modalidad hemofiltración más terapia de hemoperfusión, en el cual se colocan los cartuchos con un reemplazo cada 2 horas, logrando un total de 5 cartuchos de hemoperfusión, es decir, 10 horas continuas. Aunque el paraquat es un herbicida soluble en agua con un volumen de distribución bajo, tiende a esconderse en músculo y en pulmón y posteriormente a ser liberado cuando disminuyen sus niveles en sangre. Por eso ellos buscaban hacer un drenaje rápido de los tejidos, ya que estos pacientes pueden permanecer hasta con 90 días posterior de exposición con niveles de paraquat en el organismo. Y lo que pudieron observar es que en los pacientes con terapia de hemoperfusión y terapia de hemoperfusión más terapia de reemplazo renal, una disminución de la mortalidad significativa en estos pacientes, además de una disminución de los índices de disfunción orgánica, menor lesión renal aguda, menor falla respiratoria y menor requerimiento de ventilación mecánica. ¿Cuáles son las enseñanzas que les traigo hoy? Y por eso me encantó esta imagen del New England Journal. Los estudios grandes primero, faltan muchos estudios grandes. Segundo, la mayoría de la evidencia es principalmente retrospectiva, series pequeñas, es más de experiencia que de evidencia. Y lo más importante es que no todas las terapias de hemoabsorción son iguales. No podemos verla como una terapia única y debemos siempre analizar por separado la tecnología y la evidencia que tiene esta tecnología para cada escenario.
El objetivo principal de las terapias de hemoabsorción, sea en sepsis o en otros escenarios, es modular la respuesta inflamatoria, que puede desencadenar todo el daño orgánico hemodinámico de oxigenación a nivel renal y el impacto en la sobrevida de los pacientes. De antemano, muchísimas gracias y quedo abierto a sus preguntas. Muchas gracias al doctor García por su excelente presentación de hemoabsorción. Bueno, vamos a dejar los micrófonos abiertos. Preguntas, tanto para el doctor Parra como para el doctor García. Doctor Santa Cruz tiene la mano levantada. Adelante. Muy buenas noches, ¿cómo están? Profe, yo tenía una pregunta para el doctor Parra y una para el doctor García. Para el doctor Parra era la terapia SCUF, atendiendo todo lo que él nos comentaba y discernía durante la presentación. ¿Cuánto tiempo en esa terapia nosotros deberíamos darle al paciente con congestión y cómo programarle cuál sería esa meta máxima ultrafiltrada al paciente? Y para el doctor García algo muy similar es cuando uno revisa la literatura en cuanto a los pacientes con cetoacidosis diabética muy puntualmente, se ha demostrado que en algunos pacientes que son previamente diabéticos, ya conocidos y que llegan con crisis de cetoacidosis diabética, ya sean pacientes adultos mayores o pacientes con diabetes mellitus tipo 1, sobre todo hay un reporte de 4 o 5 casos, la terapia de hemoperfusión parece apoyar a la hemodiafiltración. ¿Qué considera él en este grupo de pacientes? Doctor Santiago. Bueno, sí. Eh, pues como presenté en las diapositivas, pues no hay algo claro, pero juntando la evidencia podemos nosotros hacer un algoritmo, por así decirlo. Primero, lo que recomiendan la mayoría de guías es que usted tiene que optimizar los diuréticos. Y eso lo debe hacer con metas. O sea, no es solo subir dosis por, por decir así, por subir, sino ir cumpliendo las metas. Y una vez que ya identificamos que el paciente no responde a las metas, a las dosis y a las metas adecuadas, y ya hemos mm, puesto un segundo, un tercero, hasta un cuarto diurético, muy probablemente es el paciente que si está en la condición estable o con vasoactivos bajos, podríamos iniciar una terapia SCUF. ¿Cuál sería el plan? Que ese manejo inicial con diuréticos en el paciente congestivo grave, que está en cuidados intensivos, lo alcancemos dentro de las primeras 24 horas. Es decir, la mayoría de protocolos lo que dice es iniciar con una dosis inicial de furosemida de 1 miligramo por kilo, si no tiene previos diuréticos o si ya tiene diuréticos, sobre todo furosemida, iniciar con una dosis más alta de 2 hasta 2,5 miligramos por kilo, de una dosis inicial, seguido dependiendo de la característica clínica del paciente, de una infusión o por horario, con el objetivo de que se vayan cumpliendo esas metas. Si usted a las 6 horas, que es lo que proponen las guías, no tiene un cumplimiento de metas que son de 100 a 150 ml por hora, usted inicia ya con un segundo diurético que puede ser un tiacídico, dependiendo del sodio, que no esté hiponatrémico, porque vamos a generar otra complicación, o un acetazolamida también, dependiendo que no esté en acidosis metabólica, porque la acetazolamida, como actúa en la anhidrasa carbónica, puede generar mayor consumo de bicarbonato y llevarnos a una acidosis metabólica, no por el estado del paciente, sino más bien por el medicamento. Y después de que usted lleva ya unas 12 horas y no tiene una buena respuesta, dice duplicar la dosis del diurético de ASA.
Y yo creo que ahí es donde cometemos uno de los errores. Iniciamos con dosis bajas, no optimizamos el diurético y no alcanzamos unas dosis topes. Por ejemplo, la dosis tope de la furosemida reportada es de 1500 miligramos en 24 horas. Y muchas veces llegamos a 240 o 480, o no llegamos a la que han propuesto algunos de los estudios de 960 miligramos. Entonces, yo creo que ese sería nuestro primer error, que lo debemos de corregir. A las 12 horas que ya llevamos dosis altas y no tenemos respuestas, agregar un tercero, cuarto diurético que puede ser eh, los inhibidores SLGLTI o también una espironolactona, un ahorrador de potasio, que es lo que tenemos acá. Si usted ya a las 24 horas, cumpliendo las metas, no alcanza sus objetivos, entonces ya debe de plantearse ya un inicio de una terapia de SCUF. ¿Cómo la vamos a iniciar? Pues, todo esto va a ser guiado no solamente en la resistencia del diurético, sino que también, pues como vimos en las diapositivas, que tiene que ser el paciente que sea congestivo, que evidenciemos a través de la clínica, de los estudios de imágenes, el eco principalmente, pues vemos una vena cava inferior que no es compresible, que no vemos una dilatación en relación a de las venas renales, que con un aumento de la presión y todo lo que vimos en relación al Vexus. Entonces, ya tenemos fenotípicamente nuestro paciente que se beneficia de la terapia SCOOP y que vamos a iniciar con un 1 hasta 1.75 ml por kilo hora. Ese es el rango adecuado que los estudios han demostrado que es seguro para el paciente. Iniciamos siempre con una tasa baja de 50 a 100. ¿Por qué? Porque tenemos que ver también la tolerancia del paciente. Vamos a empezar a sacar líquido y vamos a evaluar si eso le está generando una hipovolemia relativa. El paciente pues está congestivo, pero podemos, si le sacamos líquido muy rápidamente, podemos generar una hipovolemia que puede llegar a la hipoperfusión y requerimientos de vasoactivo. Entonces, esa evaluación, ¿cuándo la hacemos? Lo que recomiendan es inicialmente a las 2 horas, nosotros mantenemos en esa tasa y posteriormente vamos subiendo hasta cumplir la dosis que nos hemos propuesto. En este caso, si es la dosis máxima de 1,75 por kilo de peso en 24 horas, como dábamos en el ejemplo, son 220 ml, entonces podríamos subir hasta la dosis máxima y evaluar. ¿Cuándo evaluamos la siguiente? Pues en 6 horas y de ahí en 12, 24 horas. ¿Cuándo sería el límite o cuáles serían los criterios para suspender? Cuando vemos un paciente que ya estamos alterando la perfusión, es decir, que empieza, no solo, pues muchas veces ya esos pacientes están oligoanúricos, entonces no sería uno de los parámetros, sino que vemos alteración en el lactato, alteración en el llenado capilar, requerimiento de vasoactivo, entonces probablemente ya estamos, y pues claro, el eco nos va a también, ese va a ser más que todo el determinante, el Vexus, el eco, el POCUS, el eco pulmonar, va a ser el determinante de hasta dónde vamos a avanzar. Por ejemplo, si ya alcanzamos un Vexus de 1 o 0, pues ya el objetivo de seguir haciendo una terapia, pues ya no tendría sentido, tendríamos que superarlo. Y lo otro es cuando es necesario cambiar de terapia a una terapia de reemplazo renal, llámese hemodiafiltración o hemofiltración o hemodiálisis intermitente, cuando ya vemos que la función renal empeora logrando los objetivos de descongestión. Entonces, ya vemos que hay indicaciones de una urgencia dialítica como una hipercalemia, una acidosis metabólica, una hiperlactacidemia, entonces ya sería el momento de suspender la terapia SCOBY y cambiar a una terapia de reemplazo renal. Muchas gracias, doctor García. Bueno, doctor Santa Cruz, la verdad me la pone un poquito difícil. Habría que revisar bien el caso al cual estamos haciendo referencia de uso de hemoperfusión en paciente con cetoacidosis diabética. El caso que yo conozco tenía una condición especial y es que este paciente, además de su cetoacidosis que fue desencadenada por un proceso infeccioso, se complicó por una rhabdomiolisis severa. Entonces, por eso decidieron sumar o agregar a este paciente la hemoabsorción.
Realmente que modifique el estado ácido base directamente en la hemoabsorción no tiene ese impacto, ese no es el objetivo, porque normalmente la terapia de reemplazo renal lo hace es por la exposición mediante difusión de bicarbonato o citrato al torrente sanguíneo del paciente para generar el equilibrio y la remoción de los cuerpos cetónicos en el fenómeno de difusión. Pero el fenómeno, el cartucho de hemoabsorción no va a absorber los cuerpos cetónicos, entonces no va a modificar esa parte. Como le digo, el caso que yo conozco apoyó la progresión y el control del daño orgánico en la cetoacidosis de este paciente, removiendo la mioglobina secundaria a la rhabdomiólisis que había presentado el paciente. Bueno, aquí hay una pregunta en el chat para el doctor Parra. ¿Qué tan eficaz es la prueba de test de furosemida sin cambios dinámicos favorables en el plexus penal? Bueno, en los pacientes, si hablamos de pacientes con una insuficiencia cardíaca crónica o una insuficiencia cardíaca aguda descompensada, muy probablemente ellos son pacientes que ya manejan diuréticos, muy probablemente nos vamos a encontrar en que ya tienen una resistencia al diurético. Entonces, la respuesta a la prueba de estrés o la carga de furosemida no sea la óptima. Y como recordemos en las diapositivas que vimos, pues cada paciente va a responder igual. No todos los pacientes responden porque la furosemida para ejercer su efecto depende de muchos factores, desde la absorción, en caso de que sea oral, desde el transporte, porque se unen el 90% a proteínas, albúmina, desde si llega, la perfusión renal es importante porque tiene que llegar a los túbulos colectores el paso del capilar al túbulo y que ejerza su efecto hacia el túbulo, dependiendo también si hay o no la resistencia, porque si ya tiene diuréticos, muy probablemente ya tiene una hipertrofia a nivel del ACDL, de la parte medular del ACDL, y la respuesta va a ser menor de lo esperado. Entonces, depende de cada paciente. No podemos hablar no podemos generalizar porque hay muchos factores que intervienen para poder tener una respuesta adecuada en relación a la prueba de estrés de furosemida. Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas en el día de hoy, a todos los que nos acompañaron esta noche. Ya llevamos para 1 hora y media aproximadamente de conexión. Los vamos a invitar para continuar el día de mañana, la semana del nefrocrítico. Tendremos al doctor Santa Cruz con anticoagulación en terapia de reemplazo renal continua y al doctor Aldemar Riasco con la doctora Aldemar Riasco con terapia de reemplazo renal continua individualizada por fenotipo, séptico, cardíaco y trauma. Mañana a las 7:30 de la noche. Que pasen una excelente noche. Feliz noche. Chao.